Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que les hablará sobre el complejo mitocondrial 1. El equipo está conformado por Mera Soto, García Serrano, Medina Jiménez, Rodríguez Sandoval y Villegas Mendoza. Para dar introducción al tema debemos tomar en cuenta algunos conceptos que nos ayudarán a tener una mejor comprensión, tales como ubiquinona, que es un derivado de la quinina, isoformas, que es una de las distintas formas de una proteína, flavin mononucleótido, que es un agente oxidante, y también estar familiarizados con el término quimiosmosis, que es el proceso en el que la energía del gradiente de protones se utiliza para generar ATP. Sin más que agregar, espero que disfruten nuestra presentación. Les voy a hablar sobre los transportes electrónicos y aquí tenemos los que son las proteínas ferrosulfuradas, que son proteínas integrales con grupos prostéticos que aceptan uno o dos electrones. Tenemos proteínas ferrosulfuradas de RISC, hierro en asociación y centros ferrosulfutados. Primero tenemos hierro en asociación, que son átomos de azufre inorgánico o átomos de azufre de residuos de cisteína de la proteína, o pueden ser ambos al mismo tiempo. También tenemos centros ferrosulfatados, que tienen estructuras sencillas con un solo átomo de fierro que está coordenado a los 4 residuos de cisteína. Y también están los centros ferrosulfatados que son más complejos, o sea que tienen 2 o 4 átomos de fierro. Las proteínas ferrosulfuradas de RISC son una variedad de las que ya mencionamos anteriormente y tienen un átomo de fierro que está coordinado con 2 residuos de histeína en lugar de dos residuos de cisteína. Los iones en estos complejos se ciclan entre los estados de fierro 2, que son reducidos, y fierro 3, que son oxidados, y no liberan ni se unen protones. También la transferencia de electrones mitocondrial son de mínimo 8 proteínas ferrosulfatadas. En este momento yo les voy a hablar sobre el flavin mononucleótido, o también se le llama riboflavina 5-fosfato o también fosfato de lactoflavina. Es una biomolécula derivada de la riboflavina o también llamada vitamina B2. Esta molécula funciona como grupo prostético y cofactor en varios tipos de oxidorreductasas, incluyendo la NADH deshidrogenasa, y es sintetizada por la enzima riboflavina quinasa. El FMN es un agente oxidante más poderoso que el NAD y resulta particularmente útil para los organismos, ya que puede tomar parte tanto en transferencias de uno como de dos electrones. Este compuesto, una vez ingerido, se convierte rápidamente en riboflavina libre. Se encuentra en muchos alimentos para bebés y niños pequeños, así como en mermeladas, productos lácteos y dulces. El complejo 1 o la enzima NADH-Q oxidorreductasa o NADH deshidrogenasa constituye el primer paso en la cadena de transporte electrónico, y su función radica en aceptar 2 electrones procedentes del NADH y transferirlos a través de los transportadores electrónicos que lo constituyen a la ubiquinona. De forma acoplada se producirá la translocación de 2 protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Este complejo está constituido por 46 subunidades, siendo su peso molecular de 980 kilodaltos aproximadamente. Además, forman parte del mismo varios componentes no proteicos como el flavin mononucleótido o FMN y varios núcleos de hierro y azufre y fosfolípidos. El complejo 1 puede separarse en 3 fracciones: 2 hidrofílicas, la fracción flavoproteica y la fracción de proteínas hierro-azufre, y una fracción hidrofóbica que serían los fosfolípidos. Este complejo tiene forma de L, el brazo horizontal en la membrana y el brazo vertical proyectado hacia la matriz, y todas las reacciones se pueden resumir en la reacción presente: NADH más ubiquinona más 5 protones en la matriz, junto con el FMN y clústeres de hierro y azufre, van a formar NAD más ubiquinol más 4 protones en el citoplasma. Ahora voy a hablar sobre la transferencia de 2 electrones del NADH al flavin mononucleótido para pasar al flavin mononucleótido en su forma reducida. Electrones del NADH van a entrar al complejo, marcando así el inicio de la cadena con la unión del NADH y la transferencia de sus 2 electrones al grupo prostético del flavin mononucleótido. Su unión será por enlaces covalentes debido a que en un futuro se van a separar. El flavin va a actuar como una coenzima de la deshidrogenasa y aceptará electrones y protones para dar como resultado su forma reducida, o el FMNH2. La reacción marcada va a simplificar lo mencionado. El NADH más H, que serían sus 2 electrones, más el flavin mononucleótido, va a dar como resultado el NAD más el flavin mononucleótido en su forma reducida. Después va a ocurrir una transferencia de 2 electrones del FMNH2 a los núcleos de hierro y azufre a lo largo del brazo vertical,
siendo estos el segundo tipo de grupos prostéticos. El hierro puede estar en sus dos formas o estados debido a una oxidación o una oxidorreducción cíclica. Después de la transferencia entre los núcleos de hierro y azufre, cada electrón pasará a la proteína N2, un intermediario encargado de cederlos de los núcleos a la ubiquinona, un transportador de electrones capaz de aceptar y donar electrones. La coenzima Q también es conocida como ubiquinona debido a que es ubicua en los sistemas biológicos. Esta coenzima Q es un derivado de la quinona con una larga cadena lateral isoprenoide hidrófoba y es portador de electrones móvil, además de que puede aceptar átomos de hidrógeno de la NADH deshidrogenasa del complejo 1, de la succinato deshidrogenasa del complejo 2 y de otras deshidrogenasas mitocondriales como glicerofosfato deshidrogenasa y la acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta coenzima Q va a transferir los electrones al complejo 3, específicamente citocromo Bc1, y luego va a unir las flavoproteínas deshidrogenasas a los citocromos. La ubiquinona o coenzima Q es el único componente no proteico de la cadena transportadora de electrones. Va a presentar un anillo de quinol o quinal, de acuerdo con su estado de oxidación, y unida al anillo se va a encontrar una cadena hidrocarbonada, que esto le va a dar a la molécula su característica apolar. También hará que se encuentre disuelta en la membrana interna de la mitocondria. Y este compuesto va a transportar dos hidrógenos, pero en sus reacciones puede captarlos o cederlos uno a uno. Esta característica va a posibilitar el transporte de electrones entre los primeros cofactores que transportan dos protones y dos electrones, y los citocromos que portan un solo electrón. El término Q10 se va a utilizar para especificar la forma de coenzima Q que va a contener 10 unidades de isopreno generalmente en los mamíferos. La cola isoprenoide va a proporcionar a la molécula su carácter apolar que va a permitir a la coenzima Q una difusión rápida a través de la membrana mitocondrial interna. La coenzima Q nos presenta las siguientes isoformas. La primera es en su forma oxidada, que va a conocerse como ubiquinona. Posteriormente tenemos el intermediario semiquinona, que esta es cuando se acepta un electrón y se abrevia como QH. Y por último tenemos la forma reducida de la coenzima Q, que se va a conocer como ubiquinol y de manera abreviada QH2, y esta es aceptor de dos electrones. Los inhibidores respiratorios, como su nombre lo dice, son sustancias que inhiben la respiración celular. Tenemos tres principales en este complejo, que es amital, que es un barbiturato, la rotenona es un insecticida que es de producto vegetal, y el antibiótico que es el piricidin A. Estos tres inhiben el flujo electrónico de los centros ferrosulfatados del complejo 1 a la ubiquinona y con el consecuente bloqueo global del proceso de la fosforilización oxidativa. La rotenona y el amital bloquean la transferencia de electrones en la NADHQ, óxido reductasa, y también impiden la utilización de NADH como sustrato, pero no el flujo de electrones correspondiente a la utilización del succinato. Los genes mitocondriales, el genoma mitocondrial es el material genético pues, de las mitocondrias, y los organulos generan energía para la célula. Este ADN es una molécula circular cerrada y sin extremos. En él se están codificando 2 ARN ribosómicos, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas, por lo cual son 37 genomas en el cromosoma mitocondrial humano. Se codifica para 13 proteínas de la cadena de transporte electrónico, 2 RNA ribosómicos y todos los tRNA necesarios para la síntesis de proteínas en la mitocondria. Es capaz de transcribir y duplicar su propio DNA por sí mismo, pero no se puede autorreplicar. Y más del 90% del total de las proteínas mitocondriales son sintetizadas en el citosol e importadas a la mitocondria. También aquí tenemos una imagen en la que podemos ver todos los genes en el complejo 1 que están de rosita, que es el ND6, ND5, ND4, ND4L, ND3, ND2 y ND1. Y eso es todo por mi parte. Yo les voy a hablar sobre el bombeo de protones. El transporte de electrones está acoplado a la fosforilación del ADP por medio del bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial interna, desde la matriz hacia el espacio intermembrana en los complejos 1, 3 y 4.
Este proceso crea un gradiente eléctrico con cargas más positivas en el exterior que en el interior de la membrana y un gradiente pH, en el cual el exterior de la membrana estará a un pH más bajo que en el interior. En otras palabras, conforme los electrones se desplazan cuesta abajo energéticamente, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio intermembranal. La energía generada por este gradiente de protones es suficiente para impulsar la síntesis de ATP. Así, el gradiente de protones sirve como intermediario común que acopla la oxidación a la fosforilación. Este proceso produce el 40% del gradiente transmembrana generado en la oxidación del NADH por la cadena respiratoria mitocondrial. Ahora les voy a hablar sobre la quimiosmosis. La teoría quimiosmática de Mitchell postula que la energía de la oxidación de componentes en la cadena respiratoria genera iones de hidrógeno que son expulsados al exterior de una membrana acopladora en la mitocondria, es decir, la membrana interna. La diferencia de potencial electroquímico que resulta de la distribución asimétrica de iones de hidrógeno se emplea para dirigir el mecanismo responsable de la formación de ATP. De aquí viene el concepto que se muestra en pantalla, refiriéndose a que la quimiosmosis es el proceso mediante el cual la energía del gradiente de protones se utiliza para generar ATP. De manera más general, la quimiosmosis se puede referir a cualquier proceso en el que la energía almacenada en un gradiente de protones se utiliza para hacer un trabajo. Esta es notable por contribuir con más del 80% del ATP obtenido en la degradación de la glucosa en la respiración celular, pero no es exclusiva de esta última. El complejo 1 o NADH deshidrogenasa va a captar 2 electrones del NADH y los va a transferir a un transportador liposoluble denominado ubiquinona. El producto reducido, que se conoce con el nombre de ubiquinol, puede difundir libremente por la membrana. Al mismo tiempo, el complejo 1 se transloca 4 protones a través de membrana y produce un gradiente de protones. Muchas gracias.